Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy nuevo lunes, 19 horas, aquí con una nueva entrega. Y el tema que nos toca hoy es un tema que cada tanto hacemos, que es la depresión, un enfoque operativo. Esto es un tema de todos los días en la práctica cotidiana. Hoy lo voy a dar yo, así que bueno, hagan las preguntas que tengan que hacer, ya sean por YouTube, desde ya, que nosotros las vamos a ir levantando. Y aquí en el Zócalo va a aparecer el email donde ustedes pueden mandar a nuestras secretarias para que luego les envíen las preguntitas Choice y así obtener al final de este ciclo un certificado. Quiero agradecer a Yamila Antolini, la doctora que está hoy con nosotros, que me va a hacer preguntas, muchas preguntas que ustedes van a estar pensando, ella también las va a estar pensando y ella me las va a estar haciendo a mí, así que vamos a interaccionar con ella. Así que gracias, Yami, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Marce, por dejarme compartir esta charla con vos. Bueno, ok, bueno, vamos a ir empezando. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Bueno, vamos a ver sobre algunas definiciones generales, como para saber dónde estamos parados y para dónde vamos. Obviamente la importancia de las mismas, relacionado esto con los factores asociados, cómo lo vamos enfocando, cómo lo vamos manejando. Esta es la clásica definición de depresión mayor. Dos síntomas capitales, el humor depresivo, la angustia y la pérdida de interés, lo que llamamos anedonia, por lo menos 2 semanas. Y tiene que estar acompañado por síntomas de lo siguiente. Y a mí me encantan estas definiciones porque en el consultorio que uno puede tener o que tengas falta de apetito o que comas un montón, o que tengas insomnio o que tengas hipersomnia. Son cuestiones que de alguna manera quizás la definición es interesante desde el punto de vista de investigación, pero en la práctica cotidiana puede ser un poco que a uno lo desconcierta, o sea, ¿para dónde me voy? ¿Para un lado o por el otro? También con la agitación o retardo psicomotor, con falta de energía, sin sentimiento de culpa, dificultades para concentrarse, y desde ya el recurrente pensamientos de muerte o de suicidio. Así que es un gran, ya desde el vamos, en el consultorio habitual nuestro de la atención primaria, es un gran desafío diagnóstico. Y Marce, te quería hacer una pregunta ya desde la primer filmina, en realidad, ¿no? Porque bueno, la realidad es que, como estabas diciendo, es muy probable que nosotros hagamos subdiagnóstico, ¿no? De lo que es la depresión, entendiendo que generalmente hay como quizás menor expresión de la tristeza y más expresión de síntomas atípicos, ansiedad, irritabilidad. Entonces, ¿qué estrategias, digamos, quizás más adelante lo decís, pero nos podrías dar como para poder detectarlo y diferenciarlo un poquito de los duelos propios de la edad, ¿no? A ver, el tema es el siguiente, entiendo perfecto. El tema es el siguiente, Yami. Esta definición es completamente específica, pero es poco sensible. Por eso me sirve a mí si yo quiero hacer un trabajo de investigación donde quiero que los que entren sean sí o sí tengan depresión mayor. Después están diferentes definiciones que vamos a ir viendo en las próximas diapos y te voy a ir contestando un poco. Pero esa es la definición como entre comillas madre, que después se van desprendiendo diferentes tipos de definiciones que vamos a ir viendo. Esta es una escala que yo la traigo aquí porque después en los trabajos que vamos a ir viendo utilizan esta escala para saber si nuestro paciente está mejor o no. Entonces acá prácticamente son los mismos, las mismas preguntas que en la diapo anterior, pero el paciente va llenando como si fuese una suerte de encuestita, ¿qué pasó en los últimos días? Entonces ahí va a tener mayor puntuación o menor puntuación. Y nos va a servir para después
manejar si con la estrategia terapéutica que nosotros vamos a optar, el paciente mejora. Pero la traje básicamente para que la vean, que sepan que exista y que cuando veamos después las estrategias, sepan de qué estamos hablando con esta escala. Bien. Entonces, el trastorno depresivo mayor a menudo es crónico y es una condición recurrente. Y este es un punto que a mí me parece muy importante, porque el paciente que hoy tiene depresión mayor y nosotros podemos diagnosticar, por más que pueda mejorar, tiene alta chance de que esto o que sea recurrente o que sea crónico. Entonces, y esto va a depender también un poco de la estrategia terapéutica, así que lo tenemos que tener en mente. Porque quizás van a tener un montón de justificaciones, sentirse mal porque los hijos se fueron al exterior, sentirse mal por la pérdida de algo, siempre hay una justificación. Pero hoy la justificación es por A, mañana es por B, pasado es por C. ¿Se entiende el concepto? Entonces, siempre por H o por B va a haber alguna justificación que lo haga sentir más depresivo. Entonces, el tema de la cronicidad a tenerlo en mente. Afecta a 1 de cada 5 adultos, o sea, es muy importante. O sea, la frecuencia es muy alta, así que imaginémonos en un consultorio de 3, 4 horas, donde veamos, no sé, 12 pacientes o 16 pacientes, muchos van a tener sintomatología depresiva y vamos a tener que estar discretamente preparados para el enfoque. Y es la segunda causa principal de discapacidad, así que nos interesa desde todo punto de vista a nosotros y también a los recursos del sistema de salud. Y por otro lado también vemos aquí a mi derecha y a la derecha de ustedes también, cómo el tema que más de un tercio de los pacientes con depresión mayor no mejoran clínicamente. Entonces es difícil el tratamiento para nosotros y para el resto de los profesionales. Y ustedes fíjense cómo inicialmente la sintomatología puede ser de mayor intensidad, ¿no? Pero a la larga la intensidad, que fíjense los circulitos chiquititos, cómo la intensidad va disminuyendo, pero la recurrencia es mayor. Entonces volvemos a este concepto de la recurrencia. O sea, el paciente que lo va teniendo tiene altas chances en el tiempo de poder ir mejorando, pero si bajamos los brazos, ya sea con el tema medicamentoso o con el tema del apoyo psicoterapéutico, las chances de recurrencia son altas. Y Marce, ¿qué relación tiene esta chance de recurrencia con el antecedente de depresión de ese paciente? ¿También lo tenemos que tener en cuenta? Bien, eso lo vamos a charlar un poquitito ahora también con el interrogatorio, pero sí, obviamente el paciente no nació ayer, ni somos el primer profesional que él ve. Desde ya, el que viene arrastrando su depresión desde edades más juveniles o el que empieza con sintomatología depresiva más de grande. Y esto viene un poco también a colación de esta diapositiva. ¿Por qué? Porque el fracaso del tratamiento de la depresión se asocia a qué. ¿A qué le importa más al paciente? La disminución del bienestar psicológico. Él quiere sentirse bien. Al margen después si va a tener o no deterioro cognitivo, que aumenta el riesgo, ¿no? Si el que tiene el fracaso de la depresión, ni que hablar que su sintomatología depresiva comienza en la edad mayor de 65 años, tiene mayor chance de evolucionar al deterioro cognitivo. Pero eso es algo a posteriori. Lo que él más quiere acá, lo que más quiere el paciente, el paciente es el sentirse mejor. El sentirse mejor cuanto antes. Entonces, uno va a preguntar sobre toda la medicación que toma, porque hay algunos medicamentos que tengan, por ejemplo, un efecto anticolinérgico y que tome por dolores abdominales, crónicamente, como me pasó en un paciente ayer. Tenía dolores y toma y nadie le dijo que lo tenía que eventualmente suspender y lo toma siempre. Hay que tratar de realizar una historia clínica. Esto es una película. Yo lo veo el capítulo hoy, pero todos los capítulos anteriores tengo que tratar de armar lo que a él le sucedió de cuando era mucho más joven, si recibió tratamiento previamente, cómo le fue con esos tratamientos, porque si le fue bien con algún antidepresivo, probablemente le vaya bien nuevamente con el mismo. Entonces, recabar qué medicamento era y en qué dosis, saber si adhiere o no a la medicación. A veces se los olvidan adrede, otros no, y no toman la medicación en forma correcta o no quiere tomar medicamentos.
También el apoyo psicoterapéutico que tuvo anteriormente, si le fue beneficioso o no, también nos va a servir a la hora de nosotros también indicarlo. Bueno, un punto que también contestando a una de tus preguntas iniciales, tenemos la depresión subsindromática. El paciente no encaja en ninguna definición y tiene síntomas. Y también para nosotros es un gran desafío, porque alguien que viene, que tiene de base una sintomatología depresiva y empieza con problemas gastrointestinales nuevos, cardiovasculares, a ver, uno siempre piensa, ¿va? No tendrá eventualmente un tumor de base, no tendrá algún problema gastrointestinal importante, así que desde ya que dentro de esta presentación muy variable, uno va a tener que tomar, a ver, ya sea del examen físico, datos objetivables o eventualmente de los análisis para avanzar o no en los estudios a realizar. Pero desde ya son cosas que a nosotros nos pasa en forma cotidiana y estudiamos porque a su vez, al margen de su situación del estado de ánimo, puede tener alguna cuestión orgánica dando vueltas también. Y viene también un poco, también sigo contestando tu pregunta inicial, de en ese paciente que empieza más con sintomatología depresiva, adulto mayor, la gran mayoría hay un componente vascular. Si ustedes me permiten el término, ponemos depresión vascular para diferenciar la depresión no vascular a del adulto más joven, donde quizás uno de los puntos más claves está puesto en que mayor deterioro cognitivo tiene en las evaluaciones que le hacemos, el componente de apatía o de indiferencia afectiva también es mayor y tiene menos sensación de agitación y de culpa. En cambio, la depresión no vascular, el paciente viene, está llorando, se siente con culpa por lo que hizo, por lo que dejó de hacer. Hay todo otro componente y muy diferente al vascular que muchas veces los trae el mismo familiar, que ve que el paciente está diferente y él es el que nota más esta cuestión y lo trae a la consulta. Entonces, ese paciente tiene mayores probabilidades de evolucionar hacia un deterioro cognitivo franco. Y Marce, esto me trae también a otra pregunta. Bueno, acá vos lo pusiste en la próxima Argentina. Te iba a preguntar acerca de qué estudios complementarios le harías al paciente, pero también quería agregar si en todo paciente que en principio detectás una depresión, quizás sin trastornos atencionales o queja cognitiva por parte del paciente, igualmente le harías una evaluación cognitiva. Sí, sí, desde ya eso es muy importante. O sea, todo paciente, adulto mayor, con queja cognitiva, lo tengo que evaluar desde el punto de vista emocional y viceversa. Es un paquete. Eso es un paquete, porque las dos cosas pueden estar juntas. El paciente con deterioro cognitivo puede inicialmente evolucionar con trastornos en la conducta en el contexto de sintomatología depresiva, o al revés, empieza con sintomatología depresiva y después va a tener deterioro cognitivo, pero hay que objetivarlo. Obviamente, en estos análisis que ustedes ven aquí, son cosas rutinarias, o sea, nada del otro mundo, también va a depender de cosas que le encontremos en el examen físico, que podamos sumar o eventualmente restar, y hoy por hoy una imagen de cerebro no se la digamos a nadie. En general, es muy frecuente que encontremos signos de leucariosis y estas lesiones de pequeños vasos periventriculares, vieron acá muy marcado, que se ve más en blanquito. Bueno, esto es muy frecuente en los adultos mayores, pero no es normal. O sea, es lo que hoy llamamos un biomarcador. El paciente puede hoy no tener un deterioro cognitivo, pero a la larga tiene más chance que otra persona que no lo tenga. Entonces, para nosotros, al margen de que uno descartó que tenga un tumor y descartó alguna otra cuestión vinculada con la causa del deterioro cognitivo, la imagen se la pedimos. Entonces, ya estuvimos viendo globalmente en esta primera parte de la charla el paciente con depresión. Ojo que puede ser un depresivo bipolar. Entonces, que va alternando, va switchando de episodios depresivos francos hasta cuadros hipomaníacos que pueden pasar desapercibidos.
¿viste? Pacientes que quizás cada tanto no duermen toda la noche o tiene conductas o conductas realmente que llaman mucho la atención, eso que a veces no sé, en las fiestas se pone, son eh, los que llevan toda una fiesta adelante y que todo, pero después en otro momento se está con una depresión importante. O sea, hay que tener, si uno tiene esa sospecha, necesitamos la consulta con el especialista. Me refiero al médico psiquiatra. Ni que hablar si el paciente tiene ideas delirantes, alucinaciones, o sea, si uno está pensando en depresión psicótica, y también la evaluación es incompleta si no evaluamos riesgo suicida. Si el paciente tiene ideas, planes o intentos suicidas francos, desde ya que esto también merece la consulta en breve con un equipo de psiquiatría. Y Marce, también acá me quería detener un poquito en el tema del suicidio y preguntarte si hay que indagar específicamente acerca del suicidio dentro de la entrevista cuando uno detecta depresión. Y por otro Obvio, lado, ¿cuáles obvio. son los factores de riesgo? Sí. Sí, desde ya es parte de la evaluación. O sea, como vos le estás preguntando, lo tenés. Y a veces, hoy por hoy, quizás ya pasa menos. Anteriormente uno no le preguntaba porque a veces pensaban que si vos le preguntabas, le dabas idea que del aumento de riesgo suicida, es cosa que eso no es así. ¿Viste? Y uno lo tiene que hacer, obviamente, de manera rutinaria y en más de una oportunidad te llama la atención. Quizás personas con sintomatología, digamos así, leve a moderada, que tienen ideas o pensamientos claros de suicidio. Ahí, sin lugar a dudas, la consulta con psiquiatría es clave. A la hora después de, bueno, ya lo tenemos más o menos claro el paciente, descartamos cosas, bueno, tenemos que medicarlo. ¿Qué es lo que usamos habitualmente? Son los inhibidores de captación de serotonina, el que ustedes quieran. En lo personal, hoy por hoy, utilizamos más escitalopram, sertralina. Siempre empezamos con dosis bajas y uno va subiendo, a veces pueden ser, y esos pacientes que son, entre comillas, muy susceptibles y que anteriormente fallaron un poco en la adherencia porque todo lo que toman le cae mal y eso, quizás damos dosis en vez de citalopram de 10, damos de 5, de sertralina en vez de 25, de 12,5. Siempre inicialmente lo que queremos es que tolere bien la medicación. Pues si empieza con algunos síntomas, la larga enseguida, y yo siempre digo, perdimos un cartucho. Entonces, empezamos de a poco y vamos aumentando, como que es un lema que utilizamos mucho en geriatría. En general, a la semana le vamos pidiendo un ionorama para que se haga, porque es bastante frecuente que baje un poco el sodio y le vamos pidiendo también ionoramas en la medida que vamos aumentando la dosis de la medicación. También están los duales, y acá vamos eligiendo el paciente. Si el paciente está con dolor, fibromialgia, quizás le doy más duloxetina o venlafaxina. Empieza a estar también la vortioxetina, que hay menos trabajo con adultos mayores, entonces quizás nosotros somos más parecidos a los pediatras, donde usamos más lo que ya está en el ambiente y ya conocemos más. La nortriptilina dentro de los antidepresivos tricíclicos es uno de los que menos efectos anticolinérgicos tienen, pero no lo tenemos en, el, en las farmacias habituales. De esta diapositiva, quizás yo quiero recalcar un poco la nitazapina, que es un antidepresivo sedante con efecto apetito estimulante. Entonces, si encontramos encima un paciente que está flaco y tiene problemas para dormir, quizás con una sola medicación rápidamente podemos mejorar cuestiones y no tenemos que sumar medicamentos, y con dosis bajas, ya de 7,5 miligramos a la noche, ya francamente hay una mejoría en el sueño. Ya vamos a hablar ahora un cachitito sobre algunos de los otros medicamentos. Eh, eh, y para eso quizás nosotros más lo utilizamos en esto de lo que se llama de la depresión resistente al tratamiento, donde por lo menos son dos intentos. ¿A quién se llama? ¿A qué se llama esto de resistente al tratamiento? Que vos hayas hecho dos intentos con monoterapia sin una respuesta satisfactoria. Fíjense ustedes en este trabajo que les di del año 2006, que fue el primero, que fue el primero
en evaluar esta cuestión. Fíjense, la tasa de remisión inicial fue entre un 30 y un 40%. O sea, fíjense que es baja con medicación. Y en la medida que íbamos sumando de los niveles, la tasa de remisión era menor. O sea, es difícil datar todo esto. Y siempre tenemos que estar en mente que la medicación es una pata más de la mesa. Y siempre tengo que estar pensando patas diferentes para ir agregando, que ya vamos a ir viendo también de otras cuestiones hasta no farmacológicas en próximas diapositivas. Y te hago otra consulta. ¿Cuánto tiempo, Marce, le darías al tratamiento con una primera droga como para rotar a la otra droga o considerarla resistente? Y si llegás a dosis máxima de esa medicación. Está bien, muy buena tu pregunta. En general, la gran mayoría de los trabajos, como en este y los próximos que vamos a ver, van rondando las 6 semanas de tratamiento. Entre 4 y 6 semanas pues va llegando a dosis, a ver, de citalopram, que puede ser de 10 a 20 miligramos, atralina, llegar a 100. Si el paciente no mejora francamente, vos ya tenés que estar pensando en algún otro tipo de estrategia. O sea, la posibilidad que siga aumentando la dosis de esa dosis que les comento ahora, que el paciente mejore es ínfima. Pero tenés que pensar en otra estrategia. Si no mejoró con esas dosis. Por eso en la gran mayoría de los trabajos son por lo menos entre 4 o 6 semanas que vos vas titulando la dosis de menos a más. E ir viendo si no fue efectiva o de alguna manera, por una cierta intolerancia, el paciente deja la medicación. Bien. Después, se demostró, bueno, que en ese trabajo, en el STAR-D, que aumentar las dosis de antidepresivo con bupropión o cambiar a bupropión fue tan eficaz o más efectivo que otras estrategias. Estamos hablando del año 2006. Que este fue un trabajo muy innovador, muy bisagra de esta estrategia en los pacientes de difícil manejo. Pero este trabajo que yo traigo aquí, que salió hace muy poquito, en marzo, en la New England, donde, fíjense aquí en la columna del aripiprazol, que en realidad que fue la más efectiva, era una columna de aripiprazol, otra con bupropión, agregaban bupropión, otra que le hacían el switch a bupropión, o sea, el cambio del antidepresivo que venía tomando de base por bupropión, otro le agregaban litio o le hacían un switch a la nortriptilina. Pero básicamente, un poco lo que charlábamos también al principio, ¿cuál fue el outcome? ¿Cuál fue el resultado que uno más quería ver? Que haya cambios desde lo basal del sentirse bien, que eso es lo que quiere el paciente, sentirse bien. Entonces, todos los trabajos apuntan ahí. Entonces, el aripiprazol fue uno de las ramas donde mejor anduvo. Hay otros trabajos, traigo este porque es el último que salió. Fíjense, hubo poco número de caídas tuvo en relación al resto de los medicamentos. Y todos estos fueron a 6 semanas, ojo, porque después cuando se ven, se va perdiendo, y eso es una constante en todos estos trabajos de este y otros que vamos a ver también. Después de las 6 semanas se va perdiendo el efecto beneficioso. Y ahí viene la cuestión de que vuelvo al concepto de incentivar otras cuestiones que tienen que ver con lo no farmacológico. Este es un medicamento también con una cita reciente, la cariprazina, que está en nuestro medio, que quizás por eso me parece interesante traerlo aquí, para que lo vayamos conociendo. Este es un trabajo de 757 pacientes con depresión mayor, que inicialmente tiene una respuesta inadecuada a antidepresivos que habitualmente utilizamos, y se aleatorizaron en seguir con el antidepresivo y eventualmente, y después cambiando a placebo, y agregando cariprazina de 1,5 miligramos a 3 miligramos, las 3 ramas. Y la mejoría significativa fue en el grupo de 1,5. Pero volvemos a lo mismo, después de las 6 semanas esa efectividad se va perdiendo. Me parece que hay que sí insistir
insistir en las cuestiones extras no farmacológicas, pero bueno, lo traigo aquí, esto existe en el mercado y probablemente cada vez lo usemos más. La otra estrategia que también tenemos aquí en el mercado es la quetiapina de liberación prolongada, que hay de 150 a 300 miligramos, y también es una opción a tener en cuenta como adyuvante al antidepresivo. Sumarlo al antidepresivo. O sea, la suma de dos antidepresivos, el beneficio no fue bueno, si la suma de estos medicamentos llamados antipsicóticos mejorarían, por más que no tenga síntomas psicóticos, mejorarían quizás la situación vinculada con el estado emocional. En definitiva, bueno, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Tenemos que estudiar mucho por un lado y tenemos que estar en la cancha, tenemos que ir viendo. La experiencia es clave en este tipo de cuestiones. Entonces, por acá nos relajamos un poquitito, seguimos adelante, respiramos aire de nuevo. Y acá hay algunos trabajos que yo quiero compartir con ustedes que me parecen interesantes. Por un lado, esto de una terapia de reminiscencia, como a los pacientes que tengan ansiedad y depresión y en una hospitalización aguda que nosotros vamos a tratar a ver si hacemos algún trabajo, me pareció súper interesante el hecho de hacerlos, de las cosas que ellos hacían previamente y les eran beneficiosos, ya sea algún juego, ya sea recordar algunas situaciones. Ellos en general, los pacientes, les disminuían los niveles de ansiedad y de angustia. Me parece que es algo también a tener en cuenta, estrategias no farmacológicas y que pueden tener gran impacto, y me parece que es un camino a recorrer. El otro tema es la actividad física. Ya sabíamos todos que caminar de una manera rápida, ni que hablar trotar, 150 minutos por semana, que más o menos son 2 horas y media, mejoraba el tema cardiovascular, pero en cuanto al tema del estado de ánimo, eso había que demostrarlo un poco en esta revisión sistemática, que una caminata rápida también mejora, y fíjense en la foto, al aire libre mejor. Así que a salir un poco del gimnasio. Al salir un poco del gimnasio y estar afuera es mucho, mucho mejor, y para los que hacemos este tipo de actividades fuera del gimnasio, les puedo asegurar que es así. Y uno lo ve instantáneamente, no tenés que esperar el efecto de que te haga la dosis. Si uno lo hace en forma rutinaria, lo ves y a diario. Otra cosa que me pareció muy interesante para compartir con ustedes, del tema de saber a priori, a través de pruebas farmacogenómicas, si la medicación podría ser efectiva, y las interacciones del medicamento que nosotros le vamos a indicar, del psicofármaco, con otros medicamentos que el paciente viene tomando. Esto es como que ya hace tiempo que se está hablando, y en este trabajo publicado en JAMA el año pasado, como la chance de remisión. Cuando hablamos de remisión, es que por eso recuerden la diapo inicial del PHQ-9, que tenía menos de 5 puntos, hablamos de remisión prácticamente de los síntomas. De respuesta es cuando mejora un 50% el paciente. Pero a las 12 semanas, realmente, si uno puede hacer una prueba farmacogenómica y saber si esa medicación el paciente principalmente la va a tolerar bien, la va a tolerar mejor, es una opción que quizás en los próximos meses o años esto sea algo, ¿viste?, de uso cotidiano. Me parece que esto se viene y nos va a ayudar muchísimo en la elección de la medicación. Bien, entonces, y en esto de la depresión resistente al tratamiento, yo quiero recargar esto de los factores predisponentes biopsicosociales, que no pasa todo por la medicación, tenemos que ver qué pasó con sus gustos y costumbres, tenemos que meternos en situaciones familiares del paciente, entenderlo para poder tener un enfoque totalmente amplio. Uno dice abrir el abanico de estrategias, mientras más cosas podamos hacer con nuestro paciente que tenemos enfrente, desde ya mejor.
Entonces, tenemos que evaluar bien la adherencia, que esté tomando bien la medicación. Si tenemos problemas con el diagnóstico, el paciente no anda bien y hay que clarificar el diagnóstico, necesitamos la consulta con un especialista, la tenemos que tener. Ojo, las comorbilidades que encima este hipotiroideo no está bien suplantado con la medicación, o desde ya cuestiones vinculadas con la farmacocinética, interacciones con la medicación y la dosis y duración. El paciente a veces toma muy poquito medicamento o lo toma como si esto fuese una infección urinaria. O sea, él piensa que a medida que mejore sus síntomas va a dejar la medicación y acá justamente si el paciente mejora los síntomas después de varias semanas, con más razón hay que continuar la medicación no menos de un año en general. Entonces son todas cosas que hace falta sentarnos con tiempo con el paciente para analizar cada una de estas cuestiones. Como les decía, mientras más cosas podamos hacer, mejor, desde los gustos y costumbres de Tai Chi, salir a correr, lectura de libros o reuniones grupales, bienvenido sea. Nosotros en el hospital publicamos un trabajo que hasta hoy por hoy venimos haciendo, de un trabajo conjunto, en principio en la atención primaria, con psiquiatría y psicología. Es muy interesante cómo se va generando un vínculo y utilizar todos los recursos que tenemos hospitalarios, no solamente en lo médico en sí, sino actividades para hacer extra, entre comillas, extra médicas, ya sea en plazas, como se hacían bien en la época prepandemia, que de a poco se están volviendo, como por Zoom también, o sea, cosas que nosotros hacíamos en esta etapa pandemia en sí y que la seguimos haciendo. Después al final va a estar el link de nuestro Instagram que ustedes pueden ver, donde van a estar ahí las promociones de las actividades que hacemos con los adultos mayores y tienen mucha utilidad. En definitiva, como conclusiones, tenemos que tener un diagnóstico lo más preciso posible para establecer una estrategia. Los detalles de antecedentes psiquiátricos y clínicos son claves. Si nuestra estrategia es una estrategia colaborativa con el resto del equipo de salud, desde ya es lo mejor que uno puede llegar a hacer. Nos apoyamos mucho en la red familiar, en la red comunitaria, reforzamos la cuestión psicológica, obviamente que es clave, personalizamos la estrategia medicamentosa y si tenemos que sumar, como vimos también, con algunos medicamentos antipsicóticos también es una posición a tener en cuenta. Y siempre intentando, que estamos en la década del envejecimiento exitoso, donde a qué llamamos en 3 palabras esto, queremos que el paciente tenga la menor probabilidad de enfermedades, o sea, que no se manifieste demasiado y que él pueda seguir haciendo cosas, con la mayor capacidad cognitiva y física, y esto del compromiso activo con la vida, ¿no? Que esto lleva de la mano el tema de la sabiduría, y esto me hizo acordar una frase de María Teresa de Calcuta, que no puedo parar de trabajar, que tendré toda la eternidad para descansar. Tenemos que seguir haciendo cosas, tenemos que poner nuestra energía en cosas que para nosotros sean gratificantes y para los demás también. Y de alguna manera nuestro propósito en la vida, en la medida que vamos cambiando de etapas, va a estar bien vigente. Así que bueno, acá está el link de nuestro de Instagram, donde pueden también pispear las actividades que hacemos para los adultos mayores los días miércoles a las 5 de la tarde, que empezamos en la etapa pandemia y las continuamos ahora también, así que es algo más a ir sumando. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Marce, buenísima la clase. Te hago una última pregunta porque medio que nos extendimos en el tiempo y te hice algunas preguntas también durante la charla. Lo tocaste también de costado un poco el tema, pero me gustaría saber cuándo y cómo considerar la suspensión o el descenso gradual eventualmente de medicación una vez inició el antidepresivo y eventualmente suspensión.
Perfecto. Bueno, así bien cortito y al grano. A ver, si es la primera vez que el paciente o las primeras veces que el paciente está tomando la medicación, ¿qué es lo que yo hago habitualmente? Si pasó más de un año de una cierta estabilidad y el primer evento no fue un primer evento de riesgo suicida, si es un primer evento de riesgo suicida, queda con medicación prácticamente de por vida en general. Si eso no es así, su sintomatología era leve a moderada y el paciente se reinserta en una actividad, ya sea una actividad sociocultural, sea la actividad física, yo de a poquito, después del año, año y pico, intento bajar la dosis de la medicación. Entonces, ir viendo. ¿En cuánto tiempo? Varios meses. Entonces, tratando de seguirlo medio de cerca, en el sentido de ver que no haga una recurrencia de su sintomatología. Entonces, esa es una posibilidad. Si el paciente ya tuvo 2, 3 episodios o más previamente y probablemente quede por mucho tiempo la medicación, quizás lo que hago es bajar dosis. Si el paciente se reinstauró en una actividad sociocultural y todo eso, quizás bajo un poquito la dosis, pero probablemente quede con la medicación por mucho tiempo más. Bueno, perfecto, Marce, clarísimo. Muchísimas Bueno, gracias. ¿alguna otra preguntita, Yami? No, simplemente esto, y porque fue cortito al pie, excelente. Bueno, a ver, esto de alguna manera intentó hacer, de tratar de ver un poco lo tradicional, que muchos de ustedes ya sabían, y mechándolo con algunas cositas nuevas que me parecen que pueden ser de utilidad, todo eso en unos 35 minutos. Así que, bueno, cualquier duda, comentario, bueno, háganlo llegar y desde ya que vamos a ir contestando sus preguntas. Bueno, gracias a todos y los esperamos en un nuevo encuentro el lunes próximo a las 19 horas. Bueno, a seguir cuidándose y bueno, un abrazo grande.